conoce, que si la hubiera conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre. No el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos. Gloria a Dios, bendiga, Dios bendiga. Dele like, comente, comparte este video con alguien para ganarle al algoritmo de Facebook. Si compártelo con alguien, queremos que esta palabra personas puedan abrir sus ojos y sean edificadas por la misma. Así que Dios bendiga a los que siempre de costumbre siempre están pendientes a nuestras publicaciones. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor le continúe diciendo a todos los que se unen. Voy a estar brevemente, pienso estar 20 minutos como máximo. Desde que comience. Gloria al nombre de Jesucristo. Poderoso el nombre de Jesús. Así que ayúdeme a compartir este video con alguien, por favor. Todo el que entre. Dios me le bendiga a los pastores, los ministros que están siempre en sintonía por ahí. Mi saludo y respeto para cada uno de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Así que esperando que se escuche bien. Tenemos un poquito hoy de viento. El aire está en high aquí en la oficina. Pero así vamos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzar en breve. Voy a compartir una vez más. Esperando a ver si llega a 50 por lo menos views para comenzar. Comparta esto, porque a veces estamos como a mitad de mensaje y se entran mucho de momento. Gloria al nombre del Señor. Así que ayúdeme a compartir en su muro, en un grupo, por el chat, donde quiera que usted pueda enviar este mensaje. Necesitamos predicar la verdad de Cristo hoy más que nunca. Vamos a hablar. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a todos los que están por ahí. Que la gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Poderoso Dios, ayúdame a compartir este video. Vamos a hablar acerca del problema de los ministerios en la iglesia de Corintios. Es un temita que vamos a desarrollar rapidito, porque obviamente nuestra intención es un diálogo informal con ustedes, pero trayendo siempre palabras que pueda edificar y que pueda educar al pueblo de Dios, porque recuérdese que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Eso es muy importante. Si queremos buscar un precedente de lo que está sucediendo hoy en día, el mejor lugar que podemos buscar una referencia es la palabra del Señor. Mire, hablo de Corintios porque estamos estudiando el libro de Corintios en la iglesia. Es muy interesante. Llevamos como 3 semanas en solamente 2 capítulos de Corintios. Y Corintios, el apóstol Pablo estaba hablando y no podía hablarle como personas espirituales, sino como a niños y como carnales. ¿Por qué? Porque había divisiones dentro de ellos. Unos decían que era de Apolo, otros de Cefa y otros de Crispo. Y esto era porque en el mundo filosófico griego que se vivía en ese momento había influenciado la iglesia, porque estos grandes filósofos, que eran grandes pensadores acerca de la vida, tenían sus seguidores, sus discípulos. Y ese pensamiento de poner un líder por encima del otro se había traído del mundo. Por eso algunos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Crispo, yo soy de Apolo. Y ese pensamiento era un pensamiento que Pablo lo identifica como un pensamiento de una mente carnal y de una actitud de niños. ¿Por qué? Porque querer comparar ministerios, poner otros mejores que otros, ¿verdad? Porque la Biblia habla de una multiforme gracia de Dios que es manifiesta a los hombres y que cada cual Dios lo usa como quiera. Y por eso que el apóstol Pablo usa una hipérbole, una exageración, diciendo, mire, porque recuérdese el contexto de la introducción de la carta de Corintios, que le está hablando como a niños, como a carnales.
Y Pablo dice, yo le doy gracias a Dios que yo hablo más lengua que todos ustedes. En otras palabras, si ustedes se creen que el sello de ser espirituales o de ser maduro es hablar lengua, pues yo hablo más lengua que todos ustedes. Recuérdese que la tónica del apóstol Pablo era una carta fuerte, una carta confrontativa, una carta que estaba confrontando 15 problemas que existían dentro de la iglesia de Corintios y le estaba hablando como a niños espirituales. Y es muy parecido a lo que sucede hoy. Cuando nosotros comenzamos a comparar ministerios, que aquel es mejor que otro es mejor que fulano, y Pablo comienza a desglosar y a poner las cosas en su punto y a desglosar cómo Dios mira las personas que trabajan en su obra. Pablo dice, mira, fulano sembró, Apolo regó, aquel crecimiento lo da Dios. Ni el que siembra ni el que riega son nada, sino Dios es el que da crecimiento. Dice que son colaboradores, pero como la mentalidad carnal de niños prevalece hoy en la iglesia, hoy parece que hay que proyectar cuántas almas usted se gana para poder proyectar si usted es un ministerio efectivo, ¿verdad? Y eso no es una evidencia objetiva, porque todos nosotros que somos pastores sabemos que las almas llegan al frente, levantan las manos, sueltan 4 lágrimas de cocodrilo y son pocos los que vuelven a aparecer al culto de la escuela bíblica. Que yo digo que es una señal, el que se convirtió de verdad llega a la escuela bíblica. El que no se convirtió de verdad está esperando que venga el próximo predicador o la próxima actividad para ir porque no entendieron, ¿verdad? Como dice la palabra, que no entendieron las palabras del reino, y dice que vino el malo y les robó. Las aves del cielo vienen y roban la palabra del Señor. Son los que no entienden el evangelio, son los que no entienden las palabras o el mensaje de salvación o el evangelio de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo también utiliza un ejemplo bien tremendo. Recuérdese que la carta de Corintio también no solamente es una carta que confronta a la iglesia en Corintio, sino que también señala 15 problemas, ofrece cómo arreglar esos problemas. Y no solamente eso, es una carta, primera y segunda de Corintios es una carta de autodefensa del apóstol Pablo, porque había personas que estaban desafiando el ministerio del apóstol Pablo en cuanto al puerto de Jesucristo. La iglesia de Corintios no quería someterse a la autoridad del apóstol Pablo. Y por eso que el apóstol Pablo cita, ¿verdad?, un capítulo donde dice, yo conozco un hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, que fue arrebatado del paraíso, le fueron palabras dadas infalibles que hablar. Y Pablo lo que está diciendo es, mire mi hermano, la iglesia tenía un grave problema, ¿verdad? Un problema de comparar ministerio. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de fulano. Y ese problema hoy en día existe, pero no solamente existe, sino que los pseudoministerios o los obreros fraudulentos se alimentan de esa realidad que existe y no aclaran que aquí la gloria es del Señor, que aquí el grande es Jesucristo, que aquí no estamos creando seguidores, que aquí estamos creando discípulos de Cristo. Y una de las cosas que produce, para ir a lo que Pablo estaba hablando acerca de la revelación, porque Pablo está hablando acerca de la revelación porque la iglesia de Corinto le daba más peso a las personas, a esos pseudo profetas que habían tenido revelación, ¿verdad? Y por eso Pablo está diciendo, mira, hace 14 años yo tuve esta revelación, y Pablo la está sacando a luz ahora para que ellos entiendan que tanto esos falsos profetas como él han tenido experiencia, pero que realmente la validación de su ministerio no se basa en esa experiencia que fue arrebatado al cielo. Más bien el apóstol Pablo está validando su ministerio desde el punto de vista qué es lo que causó las revelaciones. Por eso dice que le he rogado al Padre, a Cristo, que me quite este aguijón, ¿verdad? Y dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y dice que le fue enviado un mensajero de Satanás que lo abofeté para que la visión no lo sobreexaltara. Y Pablo está atribuyendo a la escuela del sufrimiento o a esa debilidad, ¿verdad? Que obviamente muchos estudios dicen que era una enfermedad. Le está atribuyendo que tiene un propósito de mantenerlo con los pies sobre la tierra.
y que para validar su ministerio no tiene que ver cuántas lenguas le hablaba, ni cuántas visiones sobrenaturales había tenido, sino que el sello de aprobación o la credencial que testifica que nuestros ministerios son de Dios es lo que provoca de parte de las tinieblas esa revelación o ese ministerio. Por eso es que tenemos hoy ministerios obreros fraudulentos que no quieren ser perseguidos, que no quieren ser vituperados. Y yo estaba meditando esta mañana en el perfil de los ministerios modernos. El perfil de los ministerios modernos, la gente se cree, hermano, que esto tiene que ver con, o sea, obviamente tiene que haber un decoro, pero esto no es cuestión de artisteo, esto no es cuestión de selfie, esto no es cuestión de posar mucho en las cámaras, esto no es cuestión de tener una buena edición de video, esto no es cuestión de editar los videos en After Effects o en Sony Vega o en como usted lo quiere llamar, la programación de edición de video. Y tenemos un evangelio que se ha reducido, que parece un artisteo, parece un farandulero. Nada que ver en los tiempos cuando yo crecía y me formaba, en los tiempos de ministerio, donde nosotros veíamos estos grandes hombres de Dios con manifestación, con milagro, bautismo del Espíritu Santo, unos cultos gloriosos. Y uno se preguntaba, Dios mío, pero ¿cómo es la fórmula para alcanzar eso? Y la fórmula no era Facebook, porque la gente atiende a imitar lo que ven. La gente dice, espérate, ahora la plataforma para levantar un ministerio es Facebook. Me hago un flyer, me cambio un nombre, hago un perfil, me pongo evangelista, comienzo a subir videos, comienzo a profetizar para que se me abran puertas. El modelo que yo aprendí cuando yo iba a los cultos de estos evangelistas, la manifestación del Espíritu Santo, la liberación, los dones del Espíritu, llamando a la gente por nombre, por apellido, las cosas poderosas que se veían, la evidencia sobrenatural del poder de Dios, platificaciones de muela, Dios alargando brazos, piernas, Dios haciendo maravillas. Uno decía, pero ¿cómo se obtiene eso? Y aprendimos porque nos dijeron cómo era, y era subiendo el monte. Por eso es que antes, qué sé yo, 20 años atrás, 25, 30 años atrás, estamos hablando que el modelo que había para levantarse en un ministerio no era abrir, y para aquel tiempo existía MySpace, no era invertir tiempo y esfuerzo en las redes sociales, sino era tiempo y esfuerzo invirtiéndolo en la presencia de Dios, estando a solas con Dios. Por eso yo llegué a ir al monte de oraciones donde había 150 personas, 200 personas orando en este país. Hoy los montes están vacíos de oración y las redes sociales están llenas. Porque la gente, la nueva generación imita cómo es que se logra obtener un ministerio. La gente, primero vivimos una generación que quiere resultados inmediatos, quiere resultados rápidos. Vivimos en un tiempo donde la gente, si no le compran un avión, si no viaja a otro país, se sienten con ministerios frustrados. Hoy tenemos ministerio de farándula, ministerio de frases, ministerio donde ellos se proyectan. Y hoy pareciera que se exalta más el talento, escucha bien, el talento, una habilidad. O hay que ser un narcotraficante en el pasado para lograr tener un ministerio hoy. Quiero contar una experiencia. Me acuerdo una vez que fui al país de Ecuador con dos evangelistas más, los dos evangelistas que eran mis amigos, tenían unos testimonios terribles. Y en esa conversación, ese bus que íbamos con el pastor, le preguntaron, mire, ¿cuáles son los testimonios? Y la gente comenzaron a hablar de sus testimonios, los que andaban conmigo. Y me preguntaron a mí, yo dije, bueno, yo soy nacido aquí en el evangelio. Y el pastor me dijo, pues tú no tienes testimonio. Y a veces estamos mal informados de lo que es realmente el testimonio. Por eso que hubo una época atrás que todo el mundo, si no tenía testimonio, se inventaba un testimonio. O sea, si habían vendido 2 o 3 bolsitas de marihuana, ya testificaban que eran unos narcotraficantes. Y ese es el problema, que aquí tenemos que entender que los ministerios, y para alcanzar victoria en medio de un ministerio, ser un ministerio efectivo de Dios, al servicio de la obra de Dios, es independientemente de lo que tú fuiste antes, porque Dios escogió a Moisés, que era un gago. Dios escogió mucha gente que ni siquiera eran los primogénitos de la familia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que de los vil, de los menospreciados, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tenemos personas que han sido criados en el evangelio, o personas que no han tenido un testimonio, de que no
han estado en el mundo, pero no han sido narcotraficantes, no han sido aquello, no han sido lo otro. Y creen que no pueden lograr tener un ministerio. ¿Por qué? Porque hoy parece que los ministerios solamente dependen de los talentos, de las habilidades que usted tenga o del pasado que usted tiene. Y los ministerios aquí lo da Dios. Por eso es que tenemos ministerios hoy en día que, aunque tienen ciertos testimonios grandes de las grandezas de Dios que Dios haya hecho en el pasado, no hay una evidencia del poder de Dios. A mí me llama la atención en estos tiempos donde hay una escasez de ministerios que portan la unción del Espíritu Santo, como lo había en aquellos tiempos, que los demonios salgan para afuera, liberación, sanidad, milagro. Y dicho sea de paso, en esa campaña en Ecuador, el que no tenía testimonio estaba viendo la gloria de Dios, porque allí Dios desapareció cáncer, desapareció el quiste, puso plata y oro en la boca, puso cobertura a los pies. O sea, ya la gente no suben a los altares para ver cosas grandes de Dios, para que Dios se mueva, para que Dios se manifieste, para que la fe del pueblo no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, vemos ministerios hoy de talento, vemos ministerios hoy de habilidades, pero no tenemos ministerios que portan la unción de Dios. Por eso es que no depende de tu pasado. Y sí, porque yo me he sentado a hablar con gente que sí tienen unos testimonios terribles, narcotraficantes, gatilleros, que casi esas personas nos dan su testimonio, pero yo me he sentado a hablar con ellos. Y muchas veces el ministerio que depende de testimonios, mire, busque la Biblia cuánto el apóstol Pablo testificó. Y yo no estoy en contra de los testimonios. Lo que pasa es que los ministerios no pueden edificar su vida basado en testimonio. Usted es un predicador de la palabra. Usted tiene que edificar al pueblo en la palabra. Y a mí me gustan los testimonios. Pero va a llegar el tiempo que todo el mundo va a escuchar tu testimonio. Y si usted no desarrolló mediante la ayuda del Espíritu Santo un mensaje, ¿verdad? Ser un predicador eficaz, que conoce las escrituras para edificar el cuerpo de Cristo, cuando todo el mundo escuche su testimonio, se le va a caer el ministerio. Por eso es que los ministerios, el ministerio que Dios te da no depende de tus habilidades, no depende de tu capacidad, no depende de quién tú fuiste o dejaste de ser en un pasado. No estoy hablando que ahora, pastor está tirando porque no quiere que... No, ese no es el punto, hermano. El punto es que parece que lamentablemente el raciocinio del ser humano está dando ministerios a la gente. Como siempre digo, si hablas pausado, eres un maestro. Si hablas dinámico, eres un evangelista. Y si hablas con conocimiento, eres un pastor. Entonces la gente vive aquí por el raciocinio. Si Dios te sacó del punto de droga, vas a ser tremendo evangelista. Y si Dios lo que quiere es que usted sirva a la iglesia local. Si Dios lo que quiere es que usted vaya y sea el maestro de la escuela bíblica de adultos en la iglesia local, usted no va a estar conforme. Y ese es el problema, que vivimos en un tiempo donde vemos el ministerio como para lograr nuestras ambiciones personales, como una plataforma para lograr yo ser algo. Y aquí no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de proyectar quién es Dios, de quién es el poderoso, quién es el santo. Y decir a la gente que nosotros somos humanos, que nos podemos equivocar, porque esa es otra cosa, que yo me quedo asombrado. ¿Cómo es que nosotros invalidamos la palabra de Dios por este problema que la ve al principio que existía en la iglesia de Corintios, que exaltaban un ministerio por encima del otro, y el otro veía a su predicador favorito? No, el predicador mío es Pablo. No, el predicador favorito mío es Apolo. No, el predicador favorito mío es Crispo. Entonces, esto llevaba a la gente a engrandecer unos más que otros. Y esto lo estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando nosotros tenemos esta mentalidad que existía en la iglesia de Corinto, que Pablo lo está identificando como un pensamiento que viene del mundo, un pensamiento carnal, exaltar ministerios por encima de otros, lo que produce es que cuando ese ministerio cometa errores, cuando ese ministerio se esté desviando, usted corra con el mismo desenfreno que corren ellos.
Por eso a mí me gusta, lo he dicho y lo digo repitiendo. Cuando el apóstol Pablo escribe 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo escribe Gálatas, dice, si aún nosotros, un ángel desciende predicando un evangelio diferente, sea anatema. Pablo no estaba alejado de la realidad que él podía fallarle. Pablo no estaba alejado de la realidad que él podía fracasar o desviarse de la sana doctrina. Él se incluyó entre los posibles. Mire, si yo cambio, si el apóstol Pablo cambia, si un ángel del cielo desciende predicando otro evangelio, sea anatema. Entonces, ahí vemos ministerios verdaderos versus ministerios falsos. Los ministerios verdaderos siempre te van a conducir a Cristo. Los ministerios falsos siempre te van a querer acaparar. Los ministerios verdaderos hacen discípulos de Cristo. Los ministerios falsos hacen seguidores para que los sigan a ellos. Y el día que ellos estén mal, por este tipo de mentalidad del panismo, del amiguismo, invalidar la palabra porque hay un compañerismo. La palabra va por encima de la amistad. Por eso es que tengo pocos amigos, ¿sabe? Porque la palabra no se negocia ni con madre, ni por el padre, ni por el hermano, ni por la abuela, ni por el tío. La Biblia dice, aleluya, el que deje padre y madre, ¿verdad? Gloria al nombre, aleluya, que hay que dejarlo todo por el Señor. Pero la gente no quiere ver la realidad bíblica porque es su predicador favorito. Entonces nos concentramos más en vitorear a un ministerio que predicar la palabra del Señor. Nos encargamos más de levantar a un ministerio que al Dios del ministerio. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es un pueblo fragmentado, porque básicamente sucede, y vuelvo y repito, para beneficio de los que entraron, el problema que existía en la iglesia de Corintio era que la mentalidad filosófica griega se había metido dentro de la iglesia. Y en ese mundo filosófico, aquellos exaltaban sus líderes por encima de otros. Y por eso es que esa mentalidad no habían sido renovados. Y Pablo está diciendo, ustedes son unos carnales, unos niños espirituales. Entonces la gente dice, no, que fulano se gana 1000 almas para Cristo todos los meses. Eso es un hombre de Dios. ¿Y quién te dijo a ti que nosotros ganamos almas? Aquel que convence de justicia, juicio y pecado. No hay más expresión más ignorante que dice yo gané alma. Aquí nadie gana alma. Aquí el que gana alma, que pone convicción de justicia, juicio y pecado, se llama el Espíritu Santo. No sé si ha leído esa parte, porque parece que hay gente que está leyendo el Corán en vez de estar leyendo la Biblia. Aquí el que pone convicción de justicia, juicio y pecado se llama el Espíritu Santo. Y el problema que tenemos aquí de la fragmentación y la división es que nosotros hemos exaltado, tenemos becerros de oro, tenemos ministerios intocables. ¿Por qué? Porque detrás de ellos hay una banda, no de discípulos de Cristo, sino discípulos de hombres, que nunca defienden el evangelio, pero sí defienden a sus predicadores favoritos. Que ellos nunca defienden el evangelio de Cristo, pero cuando se ven amenazados o descubiertos por la predicación verdadera de la palabra de Cristo, se defienden como gatos boca arriba. Entonces, ese es el problema, porque el ministerio no tiene que ver nada con nuestras aspiraciones personales. El que tiene un ministerio de Dios sabe que su respaldo viene de Dios. El que tiene un ministerio llamado por Dios está comprometido con el Señor. Aquí no estamos por seguidores. Aquí no estamos para que la gente nos aplauda. Aquí no estamos para que la gente diga, wow, qué bonito predica, qué sabiduría, qué unción, qué poder. No. Aquí estamos para anunciar a Cristo. Aquí estamos para defender el evangelio de Jesucristo por encima del que quiera oponerse a la verdad del evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de evangelio de hoy, un evangelio de farandulero, un evangelio de farándula, de selfie, de proyectarme, qué lindo soy, qué he visto, qué chévere he visto, wow, tremendo. Entonces, perdemos de vista que aquel grande Jesús, que aquel poderoso Jesús, y se nos olvida decir a la gente que nosotros nos podemos equivocar y que el día que nos equivoquemos, que no nos sigan, que no sigan nuestro desenfreno, que el día que Omar Lugo se desvíe de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de la palabra de Jesucristo, usted déjeme de ver los live, váyese, porque aquí yo no estoy para que usted me siga, aquí estamos para que la gente se salve. Y esa era la integridad que tiene un hombre de Dios como el apóstol Pablo, que está diciendo, si aún nosotros, o ángel del cielo,
desciende predicando un evangelio diferente, sea anatema. Pablo se incluye entre los posibles como ser humano, porque como dice Juan, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. No somos perfectos, lo que sabemos, hermano, lo sabemos por gracia y misericordia de Dios, y si estamos de pie porque permanecemos unidos a Cristo. Esa es la verdad. Fuera de Él no podemos hacer nada. Y si hemos permanecido creyendo hoy hasta lo que creemos hoy, no es por nuestra propia fuerza. Hablemosles claro al pueblo. Aquí es una dependencia de Dios. Entonces tenemos gente vitoreando lo que la Biblia no aprueba, simplemente porque ponemos primero el panismo que la Biblia. ¿Ve? Eso es todo. Ese es el grande conflicto que existe hoy. Cuando ponemos por encima el panismo, las amistades primero que los principios bíblicos. Por eso es que usted ve por ahí pastores que abandonan a sus esposas, se casan con la secretaria de la iglesia y sus panitas se quedan callados diciendo: olvídate, tira para adelante que Dios está contigo. Y nadie dice nada, porque eso es uno de los problemas que existía también en la iglesia de Corintio. El problema del divorcio, el recasamiento, la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos el break, el chance, como dice el gringo, el Spanglish, la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas, cuando nuestros principios morales son desviados y son modificados? Depende de cuál sea quien peque, porque eso es lo que pasa hoy. Depende de quién peque, es que yo voy a defender o no voy a defender el evangelio. Depende de quién es el que desvía el evangelio, o depende de quién sea, es que entonces yo me activo para defender el evangelio o para hacerme el chivo loco. Los ministerios verdaderos están comprometidos con Jesucristo. Esa es la gran verdad. Los ministerios están comprometidos con Cristo, con su palabra, con su verdad. No importa la persecución, no importa el menosprecio, no importa los ataques, la palabra va por encima de todas las cosas. Lamentablemente tenemos una generación ciega, porque creemos que esto es un club, que el ministerio es el club, es un club de socios, es una ganga, es una asociación. No, hermano, aquí pertenecemos al cuerpo de Cristo. Aquí el grande es Cristo, y todo aquel que le quiera robar la gloria de Dios va a tener que darle cuenta al Señor. Y lamentablemente hoy en día, por ahí la gente dice: no, pasión por las almas. Qué lindo se oye eso. Pero si su pasión por las almas es más grande que su pasión por Dios, lamentablemente su pasión por las almas es una falacia. Porque usted tiene que amar primeramente a Dios para luego amar las almas. Y cuando usted ama a Dios por encima de las almas, cuando usted vaya a buscar las almas, lo va a hacer en el orden del Dios que usted ama. ¿Ve? En el orden que usted ama. No va a violentar los principios bíblicos para una misión, porque esa es otra cosa, hermano. Miren, Nabat y Abiú iban a ofrecer a Jehová sacrificio, pero era fuego extraño, porque Dios nunca le mandó que hicieran eso. Y hay mucha gente haciendo muchas cosas que Jehová nunca le ha dicho. Los falsos ministerios manipulan con el Dios me dijo. Le voy a repetir otra vez. Los falsos ministerios manipulan con el Dios me dijo. El Dios me dijo se ha convertido en el sello de goma. El Dios me dijo hoy en día se ha convertido en un relajo. El Dios me dijo hoy se ha convertido en una expresión para que no cuestionen mis decisiones, aunque vayan en contra de los principios bíblicos. No hay demostración más grande que falta de temor a Dios cuando un Dios me dijo contradice lo que está escrito en la Biblia. ¿Ve? Y eso sí es un peligro. Pero nada más y nada menos, solamente los que tienen visión de Dios pueden ver ese tipo de actitud, que es un reflejo de cómo esa gente manejan sus asuntos ministeriales. ¿Ve? Cuando usted se hace de la vista larga,
porque hay compañerismo, panismo, usted no ama a Dios. Usted está aquí en un club, pero usted no está en el cuerpo de Cristo. Lamentablemente vivimos un tiempo de desafío, de reto, donde el evangelio llegará a tiempo donde la gente sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos se montarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad de muchos. Estamos viviendo unos tiempos desafiantes y retantes, donde se transgiversa la palabra de Dios a nuestra conveniencia, y cuando se nos cuestiona, se nos confronta, decimos, Dios me dijo. Yo sé por qué hay una hemorragia. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo sé por qué hay una hemorragia de pastores hoy en día. Porque no existe tiempo donde existe, porque recuérdese que apostasía, herejía, viene de la rebelión, de rebelarse. Y ese espíritu de rebelión se ha manifestado hoy en día. Hay una hemorragia de pastores por todos lados. Y el ministerio pastoral se ha convertido en el ministerio donde yo puedo llegar a abrir una iglesia para no darle cuenta a nadie y para yo hacer lo que a mí me dé la gana. Eso es lo que hoy se ha convertido el ministerio pastoral. ¿Cómo podría decirlo yo, Jesucristo? Con esta hemorragia de pastores a diestra y siniestra, y abriendo iglesias a diestra y siniestra como si no hubiera iglesia en este país, como si ellos son los únicos que van a salvar al planeta Tierra, que son los únicos que tienen el verdadero evangelio, que son la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no tiene nombre. La iglesia verdadera tiene nombre y apellido, que se llama la iglesia de Cristo, la del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, como dice en 2 Timoteo capítulo 3. Esa es la iglesia de Cristo, la que Pablo le está diciendo, mira, si yo tardo para que sepas cómo la iglesia debe conducirse. Y Pablo está diciendo un sinnúmero de características que tiene la iglesia, que es columna, baluarte de la verdad. Está diciendo, usted sabe que si alguno anhela el obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para sellar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Pablo está diciendo, mira, si yo tardo, Timoteo, así es que se conduce la iglesia verdadera, columna y baluarte de la fe. Usted sabe lo que es la columna, significa la que sostiene la verdad. Usted sabe lo que significa baluarte. Baluarte significa que es una pequeña estructura fortificada en un muro donde se defiende el muro. ¿Con qué moral vamos a defender el evangelio cuando nos parecemos al mundo? ¿Con qué moral vamos a defender el evangelio de Cristo cuando nos codiamos con los blasfemos? La Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. La Biblia dice, ay santo, me acordé de un texto bíblico. Vamos a leérselo porque es que tengo que leérselo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor aquí. Porque esto hay que leerlo. Esto hay que leerlo textualmente como la Biblia lo dice. Poderoso en nombre de Jesucristo. Porque entonces, ¿cómo vamos a hacer la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad cuando nuestros principios están por el piso. Alguien que me explique eso, por favor. Poderoso en nombre de Jesucristo. Está por aquí. Poderoso en nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esa iglesia? ¿Cómo vamos? No hay diferencia entre el mundo y la iglesia. No hay ningún tipo de diferencia.
1 Corintios capítulo 5, verso 11. 1 Corintios. Más bien os digo, que no juntéis con ninguno que se llame hermano y fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Dice, con el tal ni aun comáis. Se lo voy a repetir por favor una vez. 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Mas os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con él tal ni aun comáis. Pero ese texto hay que borrarlo. No, pastor, es que Cristo comió con los pecadores. Pues claro, para predicar con ellos, para predicarle a ellos. Él no estaba asociado. Ahí nos escribe en Priscila, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, qué comunión la luz con la tiniebla, ninguna. Pero lo que pasa es que el panismo nos ciega. La idolatría a los hombres nos ciega, mire. Así lo tiene mucho el diablo. Porque como no hay espiritualidad, se manifiesta la carnalidad. Y Pablo tuvo que decir a la iglesia de Corinto, ustedes son unos niños. Porque Pablo dice luego en Romano que no hay ninguna diferencia entre el recién convertido y el carnal. Pero el problema es que no son. El problema es que cuando se detiene el desarrollo de crecimiento del creyente, amén, se vuelven cristianos carnales, sin discernimiento, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Que Dios nos ayude a discernir y no se deje tomar el pelo con cualquiera que diga Dios me dijo, porque muchos han venido diciendo Dios me dijo que deja a mi esposa y me casé con otra, que Dios me tiene una compañera mejor. Claro que sí, Eso te lo dijo el diablo, no te lo dice Cristo, te lo dijo el diablo, el Dios de este siglo, como dice la Biblia. No te lo dijo el Señor, te lo dijo el Señor diablo. Ese fue el que te lo dijo. Y si te lo dijo Dios, te lo dijo el Dios de este siglo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces la iglesia, como tiene amiguismo, fanatismo, porque tenemos los mismos principios que habitan en el mundo, porque somos fanáticos, no somos discípulos de Cristo, nos hemos convertido en fanáticos de ministerio. Cuando aquel dice un disparate, usted lo aplaude. Ay, qué lindo, porque Satanás, le cegó el entendimiento. Por eso el apóstol Pablo me dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos se han extraviado de vuestra sinceridad, fidelidad a Cristo. Que como el diablo engañó a Eva con su astucia. ¿Sabe lo que significa astucia? Astucia significa habilidad para conseguir lo que quiere. Usted sabe lo que es habilidad para conseguir lo que quiere. Que yo voy a hacer 25 millones de trucos. Voy a transvirar, voy a inventar, voy a aparentar para proyectar algo que no es real. Como Satanás le dijo en el huerto del Edén a Eva, con que Dios ha dicho. Porque eso es lo que hace el diablo, poner en cuestión lo que está establecido y transvirar la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Con que Dios ha dicho, Dios sabe que el día que comiere del árbol de la ciencia del bien seréis como dioses. Eso es Satanás experto, transvirando, cuestionando lo que está establecido en la palabra. Pero hoy en día la gente no lee en Biblia. Y que Dios nos ayude a tener discernimiento espiritual. Tuerce la verdad. Manipulan, y es una señal de un falso líder. El falso líder manipula las escrituras. El obrero fraudulento dice, Dios me dijo cuando, mire, los verdaderos ministerios no necesitan el sello de aprobación. O sea, yo no necesito reforzar lo que estoy diciendo, porque te estoy hablando palabra y yo entiendo que la palabra es la autoridad. Yo estoy repitiendo la autoridad máxima en la iglesia. Yo no necesito, pero como hoy en día la perspectiva es que la Biblia no sirve, ¿verdad? La Biblia no sirve. Y entonces como tenemos que darle más fuerza, porque tenemos niños espirituales, tenemos carnales, que ellos se dejan ver por lo que ven, por las fotos, por las campañas, por la multitud, por aquello, por lo otro, porque son carnales como los creyentes de Corintios. No, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. No, es que aquel fulano habla más lengua que los corintios. Pablo dijo, yo hablo más lengua que todos ustedes. Eso no tiene que ver nada con la espiritualidad, la conducta.
es la conducta, es el carácter de Cristo reflejando en nosotros, son los requisitos. Pero mientras la iglesia sigamos escogiendo gente, porque creemos que tiene un testimonio grande, no, se convirtió fulano, ese sí que va a salvar las vidas. Chacho, se convirtió fulano, chacho, ese se va a ganar miles de almas para Cristo. ¿Y acaso aquí el que gana alma no es Jesús, no es el Espíritu Santo? Si las almas no se convierten es porque la iglesia está en cuatro paredes. Si las almas no se convierten es porque las iglesias están muertas, secas. No le dan la oportunidad a los que están ahí esperando el turno de Dios. Pero como nosotros somos, mire, sensacionalistas, tenemos ahí el que Dios llamó sentado en la banca cogiendo moho, que Dios lo llamó hace rato, que está orando en el secreto, que está haciendo fiel a la iglesia, que está esperando, gloria al nombre de Jesucristo, el turno de Dios. Poderoso el nombre de Cristo. Así que, si no se convierte las almas es porque estamos haciendo algo que está mal. Así que le dejo. Damos clase hoy. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí dependemos de Dios. Lamentablemente la actitud de la iglesia, como se convierte en un famoso, y no estoy criticando, gloria a Dios que se convierta a medio mundo. Y es, no, el fulano se convirtió. Hacho, el día que Daddy Yankee se convierte, va a ganar muchas almas para Cristo, como si fuera Daddy Yankee. Y el problema es que la gente a veces sigue a la gente. Nosotros tenemos que redefinir lo que es evangelización, tenemos que redefinir lo que es alguien que se convierta a Cristo. Y a veces lo que la gente está siguiendo es a la gente, no por convicción, no porque el Espíritu Santo los impactó. Y estamos aquí en la iglesia, esperando que venga alguien del mundo, que Dios le dé un mega ministerio para que traiga un avivamiento. Usted no conoce lo que es avivamiento entonces. Le exhorto que se lea, que se estudie el avivamiento, el del gran despertar, el avivamiento de la calle de Susa y los avivamientos bíblicos para que vea cómo funciona. No tiene que ver nada con el hombre, tiene que ver con el deseo del hombre volverse a Dios en oración y ayuno y ser como la iglesia primitiva. Con eso tiene que ver el avivamiento. Así que Dios me le bendiga, la gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Hacia adelante en el Señor.